Bueno, espero que andes muy bien. Acá te voy a compartir el proyecto para algoritmos. Se trata de un dashboard de opciones. Se divide en tres partes donde seleccionamos un activo, idealmente que sea de la bolsa de Nueva York. Luego hacemos una base de datos con una cadena de opciones determinada. Y hacemos, luego con esos datos de los contratos de opciones, cálculos referidos a su valor teórico, a la volatilidad implícita, el cálculo de las griegas y más información que nos vamos a ir encontrando ahí. El código lo hice en Python, que bueno, es un lenguaje que me siento más cómodo, que lo uso en el trabajo y aprendí a programar hace un tiempo. Pero bueno, básicamente arrancamos importando las librerías, que son las funciones para que Python arranque. Eh, las importantes, las más son estas de acá, pero Pandas, que es la que nos permite trabajar con data frames, que son como planillas de cálculo, algo muy parecido en Excel. NumPy y SciPy, que son librerías para trabajar con números, vectores, matrices, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Matplot, que es para hacer gráficos. Y Finance, es la librería de Yahoo Finance, que es la que nos da la información de activos. Y todo lo que es DateTime es para básicamente trabajar con fechas. ¿Sí? Sobre todo porque muchas veces tenemos fechas que en Python están con formato texto y al igual que en Excel eso no nos sirve para nada, tenemos que convertirlas. Bueno, es para hacer esas cuestiones. Bueno, arrancamos pidiéndole a Yahoo Finance que nos dé los datos de un activo que nosotros seleccionamos. Vamos a poner Nvidia. Ponemos el ticker acá. Ya nos da directamente el precio spot de $165. Nos da un data frame ahora, que es estructura de datos, donde le pedimos los precios de la cotización de todos los activos, de este activo, perdón, de todo el periodo que seleccionamos. Acá pusimos como fecha de inicio 1900, pero podría haber sido cualquier otra fecha. Se le puede poner incluso una fecha de end para pedirle desde un año hasta otro. Acá quise tener toda la data de activos y puse start de esa fecha, pero bueno, quizás si uno quisiera tenerla, no sé, desde la crisis del 2008, se puede poner acá sin problema. AutoAdjust nos ajusta los datos por dividendos, es el famoso Adjusted Close. Y además le pido que me una columna extra, que es la columna Returns, nos devuelva los retornos logarítmicos. Acá le pedimos que también nos saque el dato que se pierde, porque para calcular un retorno necesito dos datos. Ergo, el primer dato de la serie se pierde. Bueno, acá graficamos los retornos. Básicamente nos da un gráfico con el electrocardiograma de los retornos diarios de Nvidia y el QQplot. Lo que pedí acá, en el primer gráfico, esto es un subplot, que es una... eh, este cuadrado blanco le pido que me haga dos gráficos. Es el primero axis 0, después se llama axis 1, es la manera que tiene Python de escribirlo. Acá le pido que me dibuje en el eje X las fechas, en el eje Y los retornos, que se llame de retornos diarios. Además que me agregue una línea horizontal, ¿sí? Que se ve acá, donde me dibuje el cuantil 1. En este caso, justamente, yo le puse el bar al 1%. Es histórico, no tiene ningún método, pero bueno, es como para tener una idea. Y en el segundo, el QQplot, que es una herramienta muy útil para ver si un activo tiene una distribución normal o no. Si bien no es un test estadístico como el Harkevera, nos sirve para tener a mí mejor que el histograma, efectos visuales. Acá podemos ver que los extremos del activo se salen de la línea roja. Si los retornos irían a una distribución normal, deberían estar sobre esa línea roja. Bueno, eso es básicamente ahí. Hacemos un análisis de volatilidad. Acá le damos una fecha de inicio, que podría ser cualquiera. Yo puse el 2015. Calculamos la volatilidad de 40 días y la de 20. Le decimos directamente, mira, filtrame los datos que tengan fecha mayor de inicio. Y con el método rolling, que es un método justamente para hacer cualquier dato que tenga que usar
activos, variables que se vayan moviendo en el tiempo. Calculamos el desvío estándar. Acá le puedo haber pedido la media, si uno hubiera querido. Bueno. Acá me dibuja la volatilidad de 40 y de 20 días anualizada por raíz de 2,52. Y también agregamos la volatilidad histórica. ¿Sí? Que es la volatilidad histórica de toda la serie de datos. No es desde el 2015. Acá nos devuelve abajo volatilidad histórica 59%, de 20 días 31, de 40 días 37. Bueno. ¿Qué nos devuelve acá de pedido ortográfico? Que es parte de un histograma de la volatilidad de 20 días. Eso se puede cambiar acá. Si quisiera la de 40, simplemente es pedirle y nos va a devolver la de 40. Obviamente acá habría de cambiarle este grafiquito, el texto del título, y ya está. Pero bueno, es básicamente eso como para ver un histograma de cómo fueron moviéndose las volatilidades. Bueno, elegimos el vencimiento de opciones. Acá podemos elegir cualquier vencimiento que exista. Vamos a elegir el del 16 de enero, que ya vi que andaba. Pero si nos vamos a equivocar, nos va a tirar un mensaje con las fechas que están habilitadas. Esto porque está cerca del mes. Es un vencimiento útil. Lo tocamos, seleccionamos la fecha en el formato que justamente pongo ahí. Y acá se rompió esto porque puse 2016. Bueno, puede fallar, justamente lo que decía antes, no fue la idea. Ahí está. Listo. Acá en la variable calls le decimos con el método option change que está en la librería de Yahoo Finance, dame la cadena de opciones que tenga este vencimiento con el parámetro date y dame los calls. Yo le agrego además una columna que se llama last trade days, que me resta la fecha del vencimiento, la fecha del último trade con la de hoy. Y de esa manera, pero al revés, y de esa manera tengo a ver cuánto se traía ese contrato. ¿No? Bueno. Que es importante, porque hay contratos que no tienen liquidez y no tiene sentido ni verlos porque no nos aportan información útil. Nos quedamos con lo que necesitamos porque no hay un montón de datos que no sirven. Hacemos lo mismo con los puts. Entonces, en estas variables cadena puts y cadena calls, que son data frames, que son estas estructuras que son planilla de cálculo, nos llevamos todas estas variables. El strike, el contrato, el precio de mercado, hace cuántos días que se tradeó, el volumen y el interés abierto. Bueno, lo que hacemos acá es combinarlas, porque quiero tener todas las tiradas quiero tener calls y puts en la misma tabla. Bueno, muy sencillo, con el método merge lo hace y que lo haga, digamos, con el eje rector de los strikes, ¿no? Que es la variable que más me importa. Este how es como en los diagramas de Venn. Bueno, el outer es como como si fuese un unión, conjunto unión. ¿Sí? O sea que capaz si hay un dato que no coincide, como puede ser que haya un contrato call que no exista en su versión put, por qué motivo. Acá no es que va a eliminar esa fila, yo que la va a poner y el dato que no tenga me lo va a rellenar como un dato not a number, NaN. Bueno, acá le pido que me cree dos columnas más para sumarme el volumen de calls y puts y el open interest para tenerlo todo ordenado. Además le digo, ordenámelo por interés abierto esto. Entonces tenemos los contratos con mayor interés abierto. Ahí, bueno. Acá hay un trabajo manual que uno tiene que hacer, que es para ver la información que estamos viendo. Esto más que nada porque yo arranqué haciéndolo para YPF, que tiene estas cuestiones, que no tiene tanto volumen, realmente no es envidia. Y vi que capaz hay contratos que no operaban hace mucho tiempo, con poco volumen, que no hay información tan precisa y uno tiene que ponerse a hacer esto. Bueno, uno ve acá básicamente que hay contratos que no se operan hace rato, pero bueno, en general el promedio se lo tira para arriba este tipo de contratos.
Pero vamos a elegir que no se operen en los últimos 3 días. Esto para calls y puts. Acá lo saqué este filtro, pero también podemos agregar uno que el open interest sea mayor a 300 contratos. Pero bueno, lo sacamos para que no quedarnos capaz con tan pocos datos acá. Nos devuelve un data frame con 108 datos acá. Y acá pasamos a la segunda parte donde, bueno, vamos a empezar a hacer cálculos con esto que hicimos. Elegimos los parámetros, spot, strike, sigma, la tasa de riesgo y la maturity. Bueno, ese es el spot que calculamos al inicio. Acá va a tener los strikes, que es este índice. Le pedimos, mirá, dame los valores de este índice. Muy sencillo. Sigma, dame el desvío estándar histórico. La tasa de riesgo, que está más o menos en 3.6, pero no hay tanta importancia en eso. Podemos dejarlo en 4, si no. Y calculamos la maturity. La maturity, obviamente, es la fecha de expiración de la fecha de hoy. Bueno, para hacer ese cálculo que está hecho acá, tenemos que convertir el vencimiento de las opciones en estos formatos de fecha, año, mes, día, para poder hacer este cálculo. Bueno, acá nos devolvió los parámetros, el spot, sigma, la tasa de riesgo, la maturity. No puse que me devuelva el strike, pues me iba a dar un vector muy largo. Bueno, llegamos a la fusión de Black and Scholes. Parecido a MATLAB, acá el término def es el que a Python le va a indicar que vamos a ingresar una función. Bueno, le puse Black-Scholes, los parámetros que va a tener, S, K, sigma, maturity, tasa de riesgo y el tipo de opción que es. Si es un call o un put, esto va a calcular, obviamente, cosas distintas. Esto es para no tener una función para calls y una función para puts. Simplemente indicando esto, la función sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Cómo creé las funciones en este código? Es muy similar. Por lo general, creo un vector vacío y luego un loop, para que me lo vaya llenando ese vector con los cálculos que va haciendo. O sea, va iterando con qué en este caso. Y mirá, con justamente la cantidad de strikes que tenga, que están contenidos en la variable k. Entonces empieza, bueno, para el primer valor me calcula de 1, me calcula el primer strike. Python, para el primer valor para Python es 0. No arranca a contar desde 1, arranca a contar desde 0. Me va a buscar el primer valor del strike, me calcula de 1, me calcula de 2, la función de probabilidad acumulada para de 1 y para de 2. Si es un call, me calcula un call. Si no es un call, va a ser un put, me calcula el put. Bueno, así con todos los strikes, con este método lo va pendeando, es decir, lo va metiendo en esta lista. Listo. Bueno, acá para hacer la prueba devuelve los valores con todos los strikes que yo le metí. Es muy rapidísimo, es realmente. Bueno, creamos una tabla con toda esta información. Es decir, a la tabla anterior que teníamos le sumamos los valores de los calls teóricos. Esta variable calls calculated me va a correr esta función y acá le tengo que poner que son todos calls. Y acá en la que es puts, todos puts. Bueno, buenísimo. Me devolvió la tabla muy rápido. Y ahí le voy a pedir, bueno, graficame los precios teóricos y los observados de las opciones. Bueno, muy sencillo. Yo puse acá para que esta variable marker acá nos va, justamente se la puse a todos los que son precios de mercado. Por el contrario, como no tiene marker acá, son los precios teóricos, los calculamos por Black and Scholes. Listo, vamos a ver, no hay las grandes diferencias, parecerían ser bastante parecidas. Ahí también está la línea negra que nos marca la money. Bueno, llegan las griegas. Calculamos todas las griegas, obviamente calculamos las que son distintas, porque hay algunas, por ejemplo el call, calculé solamente el delta es solamente para el call, el delta un puto calculé por la diferencia, gamma y vega son iguales, el resto, tita y rho, están calculadas una por una. Pero el método es muy similar para todas. Básicamente, lo que se le dice acá es de vuelta, creamos una lista vacía, un vector vacío, y que me lo vaya llenando corriendo un loop. ¿Sí?
es eso. Acá esta línea current sigma igual sigma input es porque lo que vamos a hacer después justamente es, si es un escalar, si es un valor solo, dame este valor. Pero si no, por eso yo podría pasarle un vector de sigmas distintos. Y acá yo tengo que decirle que me recorra esos sigmas. Entonces, bueno, esto está preparado por lo que vamos a hacer después. Bueno, acá graficamos todas las griegas. Calculó. También, rapidísimo. Delta para cosiput, gamma, tita, vega, rho. Bueno, pasamos a las volatilidades implícitas. Vi varias maneras de calcular esto. El método que me pareció más interesante para aplicar acá es el de Newton-Raphson, que básicamente es un algoritmo que está para hallar los ceros de una función. ¿Cuál es la función en este caso? Y va a ser la función, es la diferencia entre, como está acá, el precio de Black & Scholes valuado en el sigma, el sigma 0, sigma original, contra el precio de mercado. Esa es la función. Es el eje y de la función, mientras que nuestro eje x es sigma. Con lo cual, la derivada de un call o de un put contra sigma es vega. Entonces vega va a ser clave acá. El algoritmo lo que hace es calcular la derivada parcial en ese punto conocido, el inicial. Esa recta tangente corta el eje x en un punto, x1, y vuelve a calcular en el valor del eje y de x1, o sea, en f de x1, de vuelta traza la línea tangente y otra vez esa línea tangente va a cortar otra vez hasta que llegue al cero de la función. Bueno, es iterativo. Acá explicamos la función de vuelta. Def implied volatility, los parámetros que necesitamos, el precio de opción de mercado, el precio del spot, el strike, el sigma inicial, la tasa libre de riesgo, la maturity y si la opción es un call o un put. Acá la diferencia es que arrancamos diciéndole cuántas veces va a lupear, la tolerancia, en este caso ponemos un punto básico, el sigma inicial, le ponemos el valor de volatilidad histórica, y lo que le decimos es, mirá, empezar a lupear. Bueno, si es un call, la fórmula del call, valuámela como si fuese un call, como un put. La particularidad es que usamos el método lambda, que es para usar funciones anónimas en Python, para no pasarle todos los parámetros otra vez a la función. Bueno, es más sencillo, menos carga para el algoritmo. Bueno, acá de vuelta calculamos la diferencia, es esta parte. C', en este caso es vega evaluada en sigma 0. ¿Y qué decimos? Bueno, si vega es muy cercano a 0, nada, el sigma nuevo es el mismo sigma de antes, no podemos hacer nada. Tiene poco valor asimétrico para ver los conceptos que vimos anteriormente en FOSS. Ahora, si no, el sigma nuevo, ¿qué va a ser? Y bueno, esto de acá va a ser el sigma menos la diferencia dividido vega. Y bueno, hacemos una comprobación que es básicamente para que no se quede lupeando eternamente, que es, si la diferencia entre sigmas es menor a la tolerancia o si el precio de mercado y el precio de Black & Scholes, esa diferencia es menor a la tolerancia, cortame el loop, sigma es igual al sigma que generó esos valores, llamamos a una variable nueva, implied vol, como para llamar de vuelta a este valor de sigma encontrado, y devolveme esa volatilidad implícita. Eso es lo que dice este código. Bueno, calculamos la volatilidad implícita, misma manera, creo unas listas vacías, que me haga un loop. Este loop va a convocar esta función todo el tiempo, calculándome todas las volatilidades implícitas que le pedí. Bueno, acá unas conclusiones que iba viendo a medida que fui teniendo el código. Bueno, con lo cual vamos a limpiar un poco esto. A veces puede dar valores extremos. Acá puse unas bandas que son de 1% a 500%.
el filtro justamente para esto, sacame los valores que son infinitos, los que son menores a las bandas o mayores, menores a a la banda inferior o mayores a la banda superior. Para calls, para puts, y acá me limpio el set de datos en 80 datos. Bueno, graficamos las volatilidades implícitas nuevamente. Tiene una apariencia, si bien no podría ser una especie de regresión y claramente tiene asciende asciende de manera exponencial, esto podría tener una experiencia errática. Bueno, eso tiene que ver con lo que veo acá abajo, que es la reacción que tiene el T1 en Vega. Lo que hace que Vega, que es la respuesta de la opción a la volatilidad, sea poca, es Vega justamente. Entonces, ahora, ¿qué hace dentro de la fórmula de Vega eso? Y bueno, D1, que depende básicamente de cuán in the money no está el contrato. Bueno, acá vamos a ver, jugando con esto a mano para verlo, qué diferencia entre un activo que está in the money, con una money index de 1, donde vemos que tiene respuesta en todo el rango de volatilidad, así está, muy out of the money, donde recién esto empieza a ganar terreno por arriba del 50% de volatilidad. Lo vemos que está muy in the money esto. Misma cuestión. Bueno, acá lo que hacemos es sumarle valor intrínseco a la tabla. Acá. Y pasamos a la tabla de sensibilidades, que es calcular las griegas, pero con las volatilidades implícitas que calculamos anteriormente. Además del diferencial de calls y puts en esta variable que llamamos call db 1%. Que es una medida que se usa bastante también en lo que es bonos, con un shock de 1% en el spot y de un día. Bueno, lo calcula. Acá tenemos todo este set de datos, muy completo, con todos los sigmas, con cuánto puede subir y bajar el precio de la opción en un día con los parámetros que pusimos, las volatilidades implícitas. Bueno, todo eso que vinimos calculando está resumido acá. Ahora le pedimos, bueno, filtrame los veas que son muy bajos, porque eso me puede estar rompiendo ese gráfico. Yo puse acá 0,05, fue 100% discrecional, pero se puede cambiar sin problema. Pasamos de 80 datos a 74, o sea, hay 6 datos que no cumplían con esta condición. Y acá graficamos nuevamente las volatilidades implícitas, que tienen una apariencia bastante mejor. Si no sacaron tantos datos, hay algunos datos que capaz sean puntos más extremos que salieron. Y además agregamos la volatilidad de 40 días como esta línea verde, acá que se puede ver en esta línea de código. Es aquí. Acá se ve justamente, la línea vertical, la de B corta, que es el precio spot, y la línea horizontal, que es esta. Bueno, el código termina acá, Germán. La idea es básicamente que cualquier persona pueda tener una visión clara. Acá lo ejecutamos de esta manera, paso por paso. Esto yo le doy a ejecutar todo y directamente esto lo calcula en 2 segundos con los parámetros que uno le ha puesto. Así que bueno, nada, la verdad que me gustó mucho. Es un proyecto que yo quería hacer hace bastante tiempo y por tiempo, hace mucho que no estaba programando, si bien lo uso en el trabajo en cosas más sencillas. Fue un desafío de vuelta al curso y la materia para poder meterme más en esto que me gusta mucho. Así que la idea es mejorarlo, hay muchas cosas del código para poder optimizar y mejorar y capaz de evitar algún error. Pero la verdad que fue un desafío, aprendí muchísimo. Así que bueno, nada, te mando un saludo y espero que estés muy bien.